Dios los bendiga, mis amados hermanos. Hoy estamos aquí de nuevo con ustedes trayendo una palabra, lo que habíamos continuado hace unos días atrás de 1 Samuel. Habíamos entrado en 1 Samuel capítulo 19, versículo 1 al 7. Ahora vamos a continuar del versículo 8 hasta el 18. Entendiendo lo que hemos hecho hasta ese día, bueno, para dar un repaso de lo que habíamos hecho, que David defiende a David delante de su padre, ¿no? Podemos ver la lealtad de Jonatán hacia David, que advierte a David que su padre va a tentar contra su vida, ¿no? O tentó contra su vida. También podemos ver que Jonatán amaba de tal manera a David, un amor que solamente Dios puede poner en el corazón de un siervo, de una sierva, o entre dos personas que de repente no conozcan a Dios, ¿no? Y también podemos ver, también vimos la lealtad de David hacia Jonatán, lo que hablábamos hace un momento, que Jonatán se puso entre su padre y David, y de lo cual él pudo hablar, tratando de traer a su padre a poder reconocer lo que todo David había hecho para ayudar al reinado de Saúl. Todo lo bueno que hizo David estando en el reinado de Saúl, ¿no? Entonces eso fue lo que procuró él de dar a conocer a su padre. Por lo que hemos dicho que, bueno, Saúl fue llevado por el celo, por la envidia, por lo que él obtenía, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar del versículo 8 en adelante. Y vamos a empezar desde el versículo 8. Y dice el versículo 8, después hubo de nuevo guerra. Vamos a quedarnos ahí. O sea, esto quiere decir que hubo un momento de alto, un momento de paz, un momento de tregua. Muchas veces en nuestra vida espiritual sucede lo mismo. En nuestra vida espiritual lo mismo. Hay un momento donde pareciera que hay una paz, una tranquilidad. Pero eso no quiere decir que de nuevo habrá una guerra, de nuevo habrá una contienda, porque los hijos de Dios estamos llamados para guerra, no a paz. Tenemos una lucha constante en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces el enemigo siempre va a querer quitarnos de nuestro lugar, sacarnos del lugar donde Dios nos ha plantado. Él quiere siempre sacarnos de esa tranquilidad, de esa paz. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que nosotros hemos venido a pelear contra todo lo que se levante, lo que es de Dios. Entonces vemos aquí en la palabra que dice, después de nuevo hubo una nueva guerra. Entonces quiere decir que esto había una paz. En el 19, en el mismo capítulo 7, dice, y Jonatán llamó a David y le declaró todas las palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante como antes. Podemos ver que ahí hubo la tregua, ahí hubo un alto a la guerra. Y dice, si continuamos el número 8 y continuamos diciendo, después hubo una nueva guerra, y ahora lo que quiero es y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Vemos a David de nuevo que nos dice la palabra que él salió de nuevo a pelear contra los filisteos, y él de nuevo los venció con gran estrago y salieron huyendo de él, salieron huyendo de su presencia, ¿no? Este éxito de David fue lo que antes provocó los celos de Saúl. O sea, los éxitos que tenía David delante de la pelea, de la batalla, a través que Jehová les daba la victoria, le daba a David esa fuerza, esa energía que él tenía para pelear, para combatir. Esto despertó nuevamente el celo que había en Saúl en su corazón. Ese celo que él tenía por la envidia que David era prosperado en su vida, levantó nuevamente los celos de Saúl. Vemos que dice, entonces, cuando David tuviera éxito otra vez, seguramente Saúl sería tentado por los celos otra vez. Quiero llevarte ahora a Santiago capítulo 1. Sé que es un versículo muy conocido por cada uno de nosotros, pero vamos a verlo, vamos a leerlo solamente para tener un enfoque de lo que estamos tratando de aprender juntos, porque yo estoy aprendiendo. Miren lo que dice, sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Entonces la concupiscencia, pues, ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, la muerte. Voy a leerle en otra versión. Esta es la versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice: la tentación viene de nuestros propios deseos. O sea, tu deseo, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tú anhelas? Los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se aleja, crece, da a luz la muerte. Entonces, Saúl era arrastrado por su pecado que había en él, lo que él quería, lo que él anhelaba. Vemos a Saúl que cuando David tenía una victoria, él se sentía enfadado. Había un celo dentro de él, una envidia dentro de él. Podemos ver también, y si seguimos leyendo, vamos a regresar a 1 Samuel. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Los espíritus malignos estaban más que listos para atacar a Saúl cuando él estaba vulnerable. Acá tenemos una controversia, pero creo que no vamos a entrar a profundidad. Otro día que Dios permita, trataremos de hablar esto lo más profundo, pero solamente queremos decir algo. Dios es santo. Dios es santo. Él no puede enviar un espíritu inmundo, sino que vamos a decir lo que Dios permite. Dios permite que estos espíritus inmundos puedan poseer a una persona. Vamos a regresar primero a Santiago. A Santiago, capítulo 1, perdón. Y ahora vamos a leer del 13 hasta el 17. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Quédese con este pedacito. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, él no te puede tentar, sino que de cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da la muerte. Amados míos, no erréis, o sea, no pequéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces Dios no envía a un espíritu inmundo. Lo que pasa es que cuando nosotros conocemos la verdad de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, tenemos un privilegio de parte de Dios, que tenemos la sabiduría de lo alto. Lo que pasa es que cuando nosotros venimos y estamos con Dios, reconocemos a Dios como nuestro Salvador, todo lo que había dentro de nosotros, toda esa maldad que no le pertenecía a Dios porque no era de Dios, era lo malo que tenía dentro de nosotros, todo eso es quitado, desarraigado. Entonces, cuando nosotros muchas veces negamos a Dios a través de nuestras actitudes, a través de nuestro comportamiento, Dios se aleja. Y como Él se aleja, el espíritu malo que fue echado de nosotros, que habitaba en nosotros, Él sigue dando vueltas. Pero como viendo que ya no está el Señor en nuestro corazón, no está dentro de nuestra casa, su espíritu no habita en nosotros, entonces este espíritu malo, inmundo, vuelve y regresa a nosotros y nos contamina. Eso es lo que más o menos quiere decir la palabra. Y después vamos a seguir. Saúl, estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano. Saúl estaba en una mala posición. Saúl tenía una mala posición. Él estaba sentado en su casa con una lanza. Era un hombre de guerra. Era un hombre de guerra.
pero estaba en una mala posición. Hay un momento que tú y yo tenemos que pelear. Hay un momento que siempre estamos con las armas en nuestra mano. Estamos orando, intercediendo. Pero hay un momento de adoración, un momento de búsqueda, un momento de paz, un momento que te tienes que llenar de la presencia de Dios, un momento que tienes que agarrar la palabra, estudiar, meditar, capacitarte para que tú puedas pelear. Saúl sabía de lanzas, pero David sabía de adoración. Porque cuando David estaba delante del rey Saúl, en esos momentos que era atormentado por un espíritu, dice la palabra, él tocaba su instrumento y lo tranquilizaba. Saúl sabía de lanza, pero no sabía de adoración. Como hijo de Dios tenemos que saber tanto de lanza como tanto de adoración, tener esa intimidad con el Padre, de buscarlo día y noche. Entonces estaba en una mala posición, estaba siendo tentado, atacado espiritualmente, y ahora se había puesto a sí mismo en una situación potencialmente pecaminosa. David estaba tocando, pero Saúl sabía más de lanzas que de adoración. Quédense con este pensamiento. Quédate con este pensamiento. David estaba tocando su arpa, su instrumento de adoración, de alabanza al Padre, pero Saúl sabía más de lanzas que de adoración, que adorar al Padre. Necesitamos un momento de intimidad con Dios. Necesitamos una adoración que fluya dentro de nuestro corazón y de lo cual pronuncia nuestros labios, que hay esos frutos de labios de alabanza, de adoración, cánticos nuevos a nuestro Padre Celestial. En todo momento tenemos que adorarlo, mi Dios amado, porque Él es digno de toda alabanza, toda adoración. Seguimos. Y Saúl procuró clavar a David con la lanza en la pared. Saúl flaqueó en su corazón y rompió su juramento. Vemos que él hizo un juramento. Él rompió su juramento de no matar a David. Pero esto no solo sucedió. Saúl no estuvo listo para manejar la tentación. No estuvo preparado para manejar el ataque espiritual. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Hemos dicho que David sabía de guerra, sabía de la lanza. Pero él nunca estuvo preparado. Él no estuvo preparado para poder repeler este ataque que venía de parte del enemigo. Él no estuvo preparado, falló. Él prometió que no mataría, que no intentaría matar al rey, a David. Prometió que él no levantaría su mano contra David. Pero vemos que él no pudo. Fue atacado nuevamente espiritualmente y no tuvo la fuerza para poder vencer en este momento. Vamos a ir a Mateo 15. Vamos a leer un poco de Mateo 15. Mateo 15, versículo 18 y 19. Miren lo que dice nuestro Señor amado Jesucristo, nuestro Salvador. Dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del hombre sale los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. O sea, de nuestro corazón. Saúl no estuvo preparado. En un momento dado se arrepintió a través que Jonatán estuvo intercediendo delante de él, haciéndole que volviera de su mal camino, de su mal proceder contra David. En un momento dado, él aceptó que estaba haciendo lo malo delante de David, delante de Dios. Él lo aceptó, pero no hubo un arrepentimiento genuino. Porque miren lo que dice Jesucristo mismo hablando. Pero lo que sale de la boca
del corazón sale. O sea, lo que tú y yo podemos hablar, declarar, sale de nuestro corazón. Y aún lo que podemos pensar, como podemos actuar, eso sale de nuestro corazón. De lo que hay en nuestro corazón, eso obraremos en todo nuestro entorno. Entonces Saúl, cuando enclavó la lanza, él actuó conforme lo que había en su corazón. Él fue tentado, él fue seducido por la concupiscencia, por sus deseos que había en su corazón. Él intentó una vez más matar a David. Entonces, seguimos. Pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. David se fue. David en ese momento huyó, se fue de la presencia del rey Saúl. ¿Sabe? Pero la lanza quedó enclavado en la pared. Saúl fue un perdedor. Fue un perdedor porque él tenía la lanza en la mano, él sabía de guerra, pero el que le traía la paz a través de la alabanza, la adoración, se fue. Se fue. Fue un perdedor, se quedó la lanza. Saúl en esos momentos no necesitaba de lanza. No necesitaba de una arma. Lo que él necesitaba en ese momento era saber aprender a adorar y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Saúl se quedó con la lanza que no necesitaba y dejó ir al que sí lo necesitaba. Necesitaba un adorador en su vida. Necesitaba poder fluir en esa presencia. Y David huyó y escapó aquella noche. David en ese momento se convirtió en un fugitivo. No volvió al palacio, no volvió a ese reinado después más o menos de 20 años. Tristemente, Saúl perdió lo mejor que tenía en ese momento. Alguien que salía a sus guerras, a sus batallas y traía grandes victorias, grandes guerras. Un hombre que adoraba en la presencia de Dios. Pero cuando peleaba, iba a pelear con el poder que Dios le había puesto sobre él. Porque dice la palabra de Dios. Esto el otro día meditaba, quiero compartirlo en un momento con ustedes. Dice que un hombre hace huir a 1000 y 2 hace huir a 10,000. En el cántico que cantaban cuando el rey Saúl y David venían después de una victoria, dice que Saúl venció sus 1000 y David venció a 10,000. Yo pensaba en esto y decía, Señor, pero dice que un hombre puede hacer huir a 1000. O sea, Saúl tenía el poder de vencer a 1000. Vamos a decir por el cántico. Pero David podía hacer huir a 10,000. Es que David no era solo. David nunca fue a una guerra solo. Cuando él salía a una guerra, a una batalla, él pedía la dirección del Padre. Y conforme el Padre le daba la estrategia, él actuaba. Por eso que en el cántico David hacía huir a 10,000. Te adoramos, Señor. El versículo 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y matasen a la mañana. Anteriormente Saúl había dicho, había jurado que no morirá. Esto lo podemos encontrar en el versículo 6. Dice, y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Pero ahora en el versículo 11 podemos ver, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Para que lo matasen. Vemos que el rey Saúl rompió su juramento. En el mismo versículo 11 dice, mas Milca su mujer avisó a David. Milca era hija de Saúl, así que esto fue un conflicto de lealtades para Milca. ¿Debería actuar a favor de los intereses de su padre o los de su esposo? Aquí ella tomó la decisión correcta porque apoyó a su esposo. Milca, la hija del rey Saúl,
actuó bajo el principio de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Este principio va tanto para hombre o tanto para mujer. Pero aquí lo que nos interesa, que ella tenía una lealtad a su padre, porque era su padre, había una lealtad. Pero cuando ella se unió en matrimonio con David, llegaron a ser una sola carne, dice la palabra. Entonces la lealtad que ella tenía a su padre, a la familia que ella tenía, pero cuando se hizo uno con David, tenía una mayor lealtad a su esposo. Y ya lo hemos dicho en el anterior mensaje, que uno está sometido a la autoridad, ya sea la autoridad civil, la autoridad en la congregación, la autoridad en tu trabajo, la autoridad de esposa a esposo, pero nunca nosotros estamos sometidos a una autoridad. Vamos a ser perdonados por ir contra la voluntad de Dios. O sea, no podemos honrar a la autoridad que está aquí en la tierra más a la autoridad que tiene el Padre Todopoderoso sobre nosotros. Si a mí una autoridad me dice que tengo que pecar y que tengo que hacer tal cosa y yo lo veo que es un pecado delante de Dios, tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres, porque yo no puedo ir contra Dios. Mi lealtad puede ser mi sometimiento a la autoridad, sí, es valorado aquí, pero no tiene que ser mayor que mi sometimiento a Dios. Yo tengo que someterme a Dios sobre todas las cosas. Debo honrar a mis autoridades, pero al que debo que honrar más es a mi Padre Todopoderoso. Entonces vemos que Milca cubrió a su esposo. Avisó a David. Milca ayudó a dar aviso a David. También conocía el carácter de su padre mejor que David. Tal vez vio a los asesinos antes que David. Milca probablemente estaba menos sorprendida que David. Milca conocía mejor a su padre. Sabía de hasta dónde podía llegar su padre, qué es lo que podría hacer su padre y qué es lo que no podría hacer. Y David de repente conocía hasta cierta parte, pero Milca había vivido con su padre, había convivido toda una vida y sabía cuál era su carácter y qué era lo que era capaz de hacer a David. Entonces para Milca no había nada que se podía sorprender. Ella conocía cómo era su padre. Entonces David fue avisado. Y acá hay algo sorprendente. Muchas veces el hombre, por el orgullo, porque es hombre, todo hombre, porque es hombre, de repente la esposa, la mujer o una mujer le da un mensaje de parte de Dios, le da, no sé, un aviso, y pueden dudar muchas veces, porque es hombre. David actuó bien. No miró de parte de quién venía el mensaje. Y obedeció. Y porque obedeció y pudo oír de dónde venía el mensaje, no le importó de qué fuente venía el mensaje, él salvó su vida. Porque si él en ese momento no hubiera hecho caso a la voz de su esposa, David de repente hubiera estado muerto. De repente David hubiera perecido en ese momento. Pero gracias a Dios y gloria a Dios a todo siervo que puede oír de cualquier fuente que venga el aviso de parte de Dios. Siempre debemos estar atentos a todo aviso que venga y poder analizarlo y poder nosotros sacar nuestras conclusiones. Pero siempre estar atento al aviso del Padre Todopoderoso. Y descolgó Milca a David por la ventana. Mientras David decidía qué medidas tomar, Milca estaba ahí para hacer un apoyo. Y vemos a Milca que descolgó a David por la ventana. Fue una ayuda idónea. Fue la mujer idónea para David. Fue la mujer que pudo ayudar
al rey David, a David en ese momento, para que huyera y pudiera escapar de las manos del rey Saúl. Ahora vamos a entrar del versículo 13 al versículo 17. Milca engaña a los hombres que fueron a matar a David. Milca engaña a los hombres que fueron a matar a David. Milca fue la hija de Saúl, el rey Saúl. Su lealtad hacia su esposo fue mayor que a su familia. Y vemos que eso es justificado delante de Dios. Pero no solamente queda ahí, sino que vemos que envió hombres a matar. El rey Saúl envió hombres a matar y ella los engañó. Ella los engañó. Y por lo consiguiente no pudieron capturar a David. Vamos a leer. Luego tomó Milca una estatua. Estamos en el versículo 13. Tomó Milca una estatua. Esta estatua era un terafín, según los estudiosos, los eruditos en la palabra de Dios. Dicen que era una estatua, un terafín, una estatua utilizada como un ídolo del hogar o un amuleto de la fertilidad y de la buena suerte. Evidentemente el pueblo de Dios no tenía necesidad de tener o de usar estas estatuas. Pero podemos ver algo aquí, una realidad. A través de esto podemos ver que Milca no tenía la relación que David tenía, la relación con el Padre. Esa relación genuina, esa relación verdadera. Lo podemos ver manifestado en Segunda de Samuel, en el capítulo 6, versículos 16 y 23. 16 y 23, pero vamos a leer el versículo solamente, yo lo voy a leer el 20, pero si ustedes pueden leerlo del 16 al 23 para que se hagan una idea. Dice, volvió luego de David para bendecir su casa, después que David había traído el arca del Señor y él se desvistió de su ropa, se desnudó, ¿no? Y él danzaba delante de la presencia de Dios. Entonces Milca miró por una ventana y lo tuvo por poco al rey David en ese momento, y dice, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Milca a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. Se desnudó sin decoro un cualquiera, como se descubre sin decoro un cualquiera. David le respondió, vamos a leer esta primera parte, fue delante de Jehová. Fue delante de Jehová. Podemos ver aquí que Milca pudo haber hecho todo. Fue fiel a la lealtad de David. Pudo ocultar a David, pudo ayudarlo a huir. Pero podemos ver que su amor y su fidelidad a Dios no era completamente consagrado. Podemos ver que Dios puede utilizar a personas en determinado momento que no tienen una relación con Él, una verdadera relación genuina, pero Él puede ayudar para que sus hijos puedan ser librados del mal. Vamos a regresar a 1 Samuel, capítulo 19. Te adoramos, Señor. En el versículo 15 dice, la parte B dice, traédmelo en la cama para que lo mate. Esto significa que Saúl no cayó en el engaño o en la mentira que Milca en ese momento había expuesto, ¿no? También muestra la profundidad del odio que Saúl sentía hacia David, porque quería asestar el golpe final. Traédmelo para que lo mate. Traédmelo para que lo mate. En el versículo 17, ¿por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi
enemigo. Estas son unas palabras muy tristes que de repente el rey Saúl pudo haber declarado hacia la persona de David. Para Saúl, David era su enemigo en todo momento, pero David nunca se consideró enemigo de Saúl. Él siempre fue leal, él siempre lo hizo para dar la gloria y la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. A través de David, el rey Saúl tenía grandes victorias, tenía grandes batallas que él pudo haber alegrado con David, pudo haber celebrado la victoria con David, pero más la palabra nos muestra que él tuvo celo por cada victoria que él tenía. Esa envidia que lo invadía su corazón, no pudo ver lo que Dios estaba haciendo a través de él y también para su reinado, no solamente para él. Entonces hemos visto, amados hermanos, hemos visto hoy, David escapa de otro atentado contra su vida y que Milca le ayuda para poder escapar. Y vemos que Milca fue leal a su esposo antes que a su padre. ¿Qué más podemos decir? Solamente que Dios nos ayude a ser fieles. Y quiero en esta hora hacer una oración y dándole al Señor toda la gloria, toda la alabanza y que nos ayude cada día en nuestro caminar. Te damos gracias, Señor, te damos alabanza, adoración, de lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y te pedimos, Padre, que cada día cuides nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que cada día podamos ir a tu trono de gracia, Señor, y poder encontrar el oportuno socorro, Padre. Y que cada día, Señor, salgamos, Señor, como guerreros delante de ti, Padre. Pero en el momento que tenemos una paz, un descanso, Señor, podemos adorarte, alabarte y bendecirte, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora que cubra nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que cada día, Padre, podamos crecer en tu palabra. Que tu palabra sea el manual de guía para nuestra vida y que cada día seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Te damos gloria, alabanza y adoración. Amén, amén. Dios me los bendiga a cada uno, mis hermanos. Espero hacer la última parte de este video, que sería del versículo 18 hasta el versículo 23, si no me equivoco. Es donde David huye y se va a buscar a Samuel. Vamos a ver qué enseñanza nos trae la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y estuvo con ustedes su hermano y maestro William. En el nombre de Jesús. Amén.